Muy buenas tardes. Mi nombre es Ángel Caballero Cárdenas, estudiante de la Licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional Autónoma de México. El presente video forma parte de la materia Política Exterior de México 2, como parte de la actividad final. En el presente video expondré una acción de política exterior, la que en esta ocasión he escogido para exponerles a todos los que me están viendo, es la participación de México en la Segunda Guerra Mundial. He escogido este tema que me parece tan importante e interesante porque a lo largo de su historia, México se ha caracterizado por sostener una política exterior pacifista, de respeto a los derechos humanos y de respeto a la soberanía del Estado. Por lo tanto, me parece curioso que México haya participado en un evento bélico de tal magnitud que afectó a la historia humana. Por ello, buscaré responder dos preguntas clave a lo largo de la presente exposición. En primer lugar, ¿por qué México participó en la Segunda Guerra Mundial? ¿Quién lo obligó o qué lo obligó a participar en este evento? Y, en segundo lugar, ¿México acaso violó su principio de política exterior de respeto a la soberanía de los estados al participar en este evento bélico? Para el análisis de esta acción de política exterior, nos ubicaremos en un periodo histórico que comprende de 1939 a 1945, es decir, a finales del gobierno de Lázaro Cárdenas e inicios del gobierno de Manuel Ávila Camacho. Asimismo, presento a los actores internacionales que formaron parte de la política exterior de México en este periodo histórico y que son vitales para el desarrollo de la presente exposición. En primer lugar, y como es evidente, a los Estados Unidos mexicanos. En segundo lugar, a los Estados Unidos de Norteamérica, que resultan ser un actor fundamental en el desarrollo de esta acción de política exterior. Y en tercer lugar, las potencias del eje, que estaban conformadas por Italia, Japón y Alemania. Dentro de las potencias del eje, las que he considerado más importantes para este desarrollo serían Japón y Alemania. Japón, por su parte, por su cercanía al Pacífico y por las posibles intervenciones que podía tener hacia México y Estados Unidos, y Alemania por el tipo de relaciones diplomáticas que se llevó a cabo entre el gigante germánico y nuestro país. Con todo esto dicho, comenzamos con la exposición. En primer lugar, hay que dar un antecedente a la participación activa de México en la Segunda Guerra Mundial como acción de política externa. En primer lugar, México se mantuvo neutral en la Primera Guerra Mundial. Ese es un antecedente que nos sirve para entender muy bien cómo es que México cambió o qué fue lo que cambió en la postura de México. México durante la Primera Guerra Mundial, que fue durante la Revolución Mexicana y el gobierno de Venustiano Carranza, decidió no participar ni del lado de Estados Unidos ni de Alemania, pese a la existencia del conocido telegrama Zimmermann. Antes de 1939, finales del 39, inicios del 40, estuvo Lázaro Cárdenas a la cabeza del país y este siempre mantuvo una postura neutral frente a la Segunda Guerra Mundial, aunque sí mostraba descontento contra las acciones llevadas a cabo por la Alemania nazi o el Tercer Reich, que será como nos referimos a Alemania a partir de este punto. En tercer lugar, durante el gobierno de Cárdenas, como acción de política exterior, México propiciaba la Unión Americana ante la posible amenaza fascista que se estaba desarrollando en Europa y las amenazas que se desarrollaban también del lado del Pacífico con Japón. Intereses. Aquí vamos a ubicar primero los intereses de Estados Unidos. Por parte de Estados Unidos, su interés era fortalecer lo que es el continente americano contra un posible ataque alemán o un ataque de las potencias del eje. Por ello, Estados Unidos busca fortalecer sus relaciones diplomáticas y sus relaciones de amistad y alianzas con los países de Latinoamérica, entre ellos, por supuesto, México. Ahora, ¿cuáles son los intereses de la acción política de México? Esto es muy importante porque México nunca deja de buscar el respeto a la soberanía. En este caso, el respeto a la soberanía de los estados ya ocupados por las potencias del eje en Europa y el respeto a la soberanía de los países que integran el continente americano.
Asimismo, México buscaba proteger a los mexicanos, evitando que estos se vieran afectados por el conflicto. Por el otro lado, tenemos los intereses de las potencias del eje. Estos intereses eran debilitar a las fuerzas aliadas, específicamente porque para este momento que estamos hablando del 39, la guerra está en un punto alto. Inglaterra y Rusia ya están combatiendo en el frente europeo y Alemania busca que no intervenga Estados Unidos y le interesa mucho que Estados Unidos se vea en un conflicto en el continente americano. Aquí hay una cuestión mucho de geopolítica, porque además quieren sostener la ventaja en el continente europeo y se dan cuenta que Estados Unidos es el país aliado más lejano del continente, entonces también buscan mantenerlo ocupado y alejado del conflicto principal, esto principalmente en coordinación de los alemanes y los japoneses. Objetivos. El objetivo principal de Estados Unidos en este punto es proteger sus intereses nacionales, proteger sus ciudadanos y sobre todo protegerse de un posible ataque continental, tanto de Alemania como de Japón, principalmente de este último. Se preocupan por su cercanía al Pacífico y la conexión que podrían hacer a través de México. México, objetivo de nuestra política exterior, mantener nuestra postura en contra de los absolutismos europeos y de Japón y estar siempre en contra de la violación de la soberanía de los estados, tanto de los europeos, como hemos recalcado, como del estado americano, del continente americano y de nuestro propio país, siendo el objetivo central de México en este punto. Y por su parte, el objetivo de la política exterior ya de las potencias del eje era aumentar su ventaja militar contra los aliados y específicamente contra Estados Unidos, manteniéndolo, como hemos mencionado anteriormente, alejado del conflicto continental por su distanciamiento geográfico. Ahora bien, hablemos de los factores internacionales. Factores internacionales que fueron esenciales para el desarrollo de esta acción de política exterior en México. En primer lugar, el factor geográfico. México siempre ha sido considerado como un punto ventajoso en contra de Estados Unidos, un punto geográfico que puede otorgarle ventaja a cualquier otro país sobre Estados Unidos por la cercanía que tenemos con este. Esto hizo que Estados Unidos se preocupara y buscara aliarse con México para que de esta forma pudiera cubrirse de este posible sector, pues como nos comentan Rafael Velázquez y José de Jesús López, Estados Unidos consideró que México podría ser un punto donde los japoneses invadieran a Estados Unidos a través de Baja California. Un punto que yo considero muy importante, un factor importante, es el político interno. Por primera vez en muchos años, México tiene una política interna fuerte. Esto es clave para la postura que tomaría la acción política, ya que si podemos distinguir y comparar entre la acción que se tomó con la Primera Guerra Mundial y el gobierno de Venustiano Carranza, que se encontraba en la Revolución Mexicana, a la acción que estamos viendo ahora, que es de apoyo y estar en contra del gobierno nazi, en contra de las potencias del eje, podemos ver que México, al ya tener una política interna fuerte que creció durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, podemos entender que México ya no tenía miedo de intervenir en estos conflictos de manera activa, estar abiertamente, públicamente en contra de la Segunda Guerra Mundial y de los fascistas, porque ya no tenían miedo a que algún caudillo o que algún político quitara del poder de manera armada al actual presidente, que sería Manuel Ávila Camacho. El tercer punto es uno militar, y es que aunque México ya tenía esta política interna fuerte, bien establecida, ya tenía esta postura firme, tenemos la Constitución de 1917, en el ámbito militar es cierto que todavía nos encontramos algo vulnerables, no tenemos un ejército tan grande ni tan capaz, lo que nos hacía un objetivo para Japón como un punto de entrada para Estados Unidos. Incluso Alemania nos consideraba como un punto débil que podría ser fácilmente superado, un obstáculo superable para alcanzar a Estados Unidos. Entonces, estos serían los tres factores que obligarían a México a tomar una acción política en contra de lo que sería el régimen fascista y las potencias del eje. Las variables. La variable que podemos encontrar aquí es una variable de política externa. México sostiene firmemente ante el escenario internacional, ante la en ese entonces llamada Sociedad de Naciones, precursora de la Organización de las Naciones Unidas, que se debe proteger la soberanía de los estados que actualmente estaban siendo ocupados
por Alemania. Pues como nos menciona Karen Griselda Checa Richards, México se opuso firmemente a lo que fue la intervención en Polonia en 1939 y posteriormente, como los mencionan Velázquez y de Jesús López, México también se obtuvo una postura en contra de lo que fue la ocupación de Finlandia por las fuerzas aliadas y por las fuerzas del eje, principalmente por Alemania. Entonces, México busca que con la política externa, con esta variable, apoye al continente americano haciendo una unión en busca de evitar un posible ataque e intervención de las potencias del eje en nuestro continente. Ahora bien, entremos de lleno. Hablemos bien de la acción de política exterior. Podemos decir que la acción de política exterior, como hemos mencionado, fue de participación directa en la guerra. Sin embargo, esta tiene varios niveles. Comencemos. El primer nivel es que México se muestra en contra total de las acciones que han tomado las potencias del eje en Europa y en el Pacífico. De ahí hace una denuncia pública contra el absolutismo, contra la guerra y contra la intervención y violación de la soberanía de otros estados. Ante esto, México, como acción de política exterior y como un actor activo en la Segunda Guerra Mundial, propicia que los estados americanos se unan y se alíen en caso de una posible intervención o un posible ataque de las fuerzas europeas. Esta acción de política exterior se iría desarrollando de manera diferente, de manera más extensa, y eso lo abordaremos a continuación. Nuestro desarrollo de esta acción de política exterior sería la siguiente. En primer lugar, una acción de protesta en contra de estos actos lo manifestaría claramente y apoyaría abiertamente a Estados Unidos y a los aliados, indicando que se encontraba totalmente en contra de las acciones cometidas a nivel internacional por las potencias del eje. Ahora, México, para propiciar esta unión, participaría, como lo mencionan Velázquez y de Jesús López, en declaraciones y reuniones importantes. La primera sería la Declaración de Panamá, ocurrida en 1939, donde se haría una alianza entre todos los estados americanos con Estados Unidos para evitar el avance de las tropas europeas o de las tropas japonesas del Pacífico, que estaban de parte de las potencias del eje, hacia nuestro territorio. Posteriormente se haría una reunión en La Habana, Cuba, en 1940, donde igualmente se reforzarían estos lazos y se haría una alianza ya más militar, política y económica en contra del ataque. Estados Unidos inicia su jugada y México apoyándolo toma en cuenta lo que sería la lista negra de inversiones extranjeras de Estados Unidos, donde se prohibirían a ciertas empresas, el apoyo a ciertas empresas alemanas, y aunque México participaría activamente y públicamente en esto, aún conservaría ciertas relaciones consulares y diplomáticas con la Alemania del Tercer Reich en búsqueda de una posible solución pacífica, como habla Karen Griselda Checa Richards. Lo importante viene con dos eventos históricos que cambian radicalmente a la historia de América en general y de México, por supuesto, frente a la Segunda Guerra Mundial. La primera sería el ataque a la base estadounidense de Pearl Harbor en 1941. Esto provoca que Estados Unidos pierda la paciencia y se una de lleno al conflicto. Aquí la acción de política exterior de México sigue siendo la misma, participación en la Segunda Guerra Mundial del lado de los aliados, pero ahora dándole apoyo directo económico y de mano de obra a Estados Unidos. Con lo que México empieza a exportar minerales, les empieza a exportar petróleo y también les brinda la mano de obra necesaria para la preparación de armas, de vehículos y de municiones, además de los alimentos que eran fundamentales para que Estados Unidos pudiera entrar de lleno. Esta postura de México, en conjunto con lo que sería con el ataque alemán, dos submarinos alemanes hunden petroleros mexicanos en 1942, y con eso provoca que México entre completamente de manera ya militar, no solo político y económicamente, sino militar, a la Segunda Guerra Mundial, iniciando ya no solo el estado de emergencia, sino que también la declaración formal de guerra a las potencias del eje. Aquí viene lo interesante y la respuesta a la primera pregunta. México, ¿por qué participa en la Segunda Guerra Mundial? Pues bien, evidentemente México lo hace en un inicio solo por una protección a su principio
de respeto a la soberanía estatal, en este caso del continente americano y de los ya ocupados en Europa. Sin embargo, la participación militar viene por el ataque a los dos buques petroleros en 1942, como nos lo indica Karen Griselda Checa Richards. Este evento es el que desemboca la participación militar, más ya no política económica, que esto México lo viene apoyando a Estados Unidos desde el 39, pero el 42 es lo que desemboca en la participación militar de México contra las potencias del eje, pero sosteniendo que esta participación militar es reactiva, es decir, es en defensa de la soberanía del Estado mexicano y de los continentes americanos que, de acuerdo con las declaraciones de Panamá de 1939 y la Reunión de La Habana de 1940, debían defenderse mutuamente en caso de un ataque por parte de las potencias del eje. Resultados de la acción de política exterior. Pues bien, los resultados en la política interna fueron bastante favorables. Gracias a esta acción de política exterior hubo un mayor desarrollo económico y desarrollo de la política interna. El país se movilizó, se agilizaron las relaciones internas y se dio un crecimiento en todos los ámbitos, en todos los aspectos, en el aspecto económico, en el social y, por supuesto, en el político, pues se reforzó la postura del presidente Manuel Ávila Camacho y se le reforzó aún más como el sucesor de Lázaro Cárdenas. Hubo una ligera oposición, no porque esta oposición fuera pro-germánica, más bien fue una ligera oposición porque estaban en contra de Estados Unidos por las injusticias que se habían ejercido en años anteriores. Sin embargo, por el tiempo de esta oposición desapareció. Y por supuesto, esto propició una mayor estabilidad, pues ante la Segunda Guerra Mundial, el presidente Manuel Ávila Camacho convocó a la Unión Nacional e incluso trajo consigo a varios presidentes anteriores, por supuesto trajo a su mentor, Lázaro Cárdenas, e incluso trajo al antiguo jefe máximo, Plutarco Elías Calles, que estaba en el exilio por su discípulo Cárdenas, y con estos tres presidentes se dio una unión política sin precedentes en el Estado mexicano. Resultado para la política de esta política exterior a nivel internacional. Es aquí donde vienen consecuencias que considero muy interesantes. Para empezar, estuvo la participación del Escuadrón 201 en la Segunda Guerra Mundial. El heroico Escuadrón 201 no es un escuadrón terrestre, fue un escuadrón aéreo. Y como menciona Karen Griselda Checa Richards, este escuadrón partió a Texas, ahí fue recibido y de ahí voló hacia las batallas del Pacífico. Estuvo desplegado, según la página de gobierno, la Sedena, estuvo desplegado el Escuadrón 201 de junio a agosto de 1945. Participaron en aproximadamente 1900 horas de combate aéreo, unas 685 horas de reconocimiento aéreo y 400 horas de entrenamiento. Fallecieron lamentablemente 4 pilotos en entrenamiento, 1 de enfermedad y 5 en el campo de batalla. Esto nos ayudó a participar al lado de Estados Unidos como forma de reforzar nuestra acción de política exterior, aliándonos con él en la participación de defensa del continente americano. Esta vez contra los japoneses participamos en batallas importantes como el bombardeo a lo que actualmente sería Taiwán. Otra consecuencia que nos permitió crecer como país a nivel internacional, especialmente después de lo que sería la Revolución Mexicana, sería el fortalecimiento de las relaciones con Estados Unidos y las potencias mundiales. ¿A qué se refiere esto? Esto quiere decir que México, al participar como aliado, reconstruiría las relaciones exteriores que se vieron debilitadas a causa de la Revolución Industrial, de la Revolución Mexicana. Recordemos que México, durante la Revolución Mexicana, tuvo que cortar algunos lazos que se habían fortalecido durante el Porfiriato y la inestabilidad del país lo hizo menos atractivo a los ojos de países como Estados Unidos o Inglaterra para inversiones. Sin embargo, con la Segunda Guerra Mundial y los valiosos recursos que tiene nuestro país, pudimos restablecer relaciones, como menciona Velázquez Flores y de Jesús López, con países como Inglaterra y fortalecer nuestra relación con Estados Unidos, que nos vio como un aliado indispensable, tanto por el temor a que fuéramos un punto de inflexión para un ataque de las potencias del eje a su territorio, como por la necesidad de nuestros recursos naturales, nuestra mano de obra
y de los alimentos que proporcionamos a Estados Unidos. Entonces fuimos un aliado clave para estos en la Segunda Guerra Mundial y eso elevó nuestro estatus a nivel internacional. ¿Por qué? Después de varios años de lucha armada interna, México vuelve a nacer ante el mundo como un Estado capaz de participar en grandes eventos internacionales. Recordemos que anteriormente México no había sido capaz de participar en la Primera Guerra Mundial. México ya no tenía un estatus que alguna vez ocupó en el Porfiriato y nos habíamos mantenido de manera más tranquila ante eventos que sucedían en el mundo durante la primera mitad del siglo XX. Sin embargo, durante este periodo volvimos a renacer y volvimos a ser una figura de importancia a nivel internacional. Tal vez no tan reconocidos como potencias como Inglaterra, como la Unión Soviética, como Estados Unidos, pero volvimos a tener un papel importante en el desarrollo de las relaciones internacionales a lo largo del siglo XX, incluso bajo nuestra postura de protector de la soberanía estatal que seguimos sosteniendo hasta la fecha. Simplemente reaccionando como protectores de nuestra soberanía y de la soberanía del continente americano. Ahora, demos nuestras conclusiones sobre México en la Segunda Guerra Mundial, sobre esta acción de política exterior, de estar en contra de las potencias del eje y aliarse con el continente americano en pro a la defensa de la soberanía estatal. En primer lugar, la alianza con Estados Unidos sí se dio en un inicio, no fue una alianza obligada, México no se vio obligado, México lo hizo como parte de su principio de protección a la soberanía de los estados, su propia soberanía y la de los estados americanos, de nuestros hermanos latinoamericanos y de Estados Unidos. El desarrollo de nuestra acción de política exterior en primer lugar fue puramente política, firmando declaraciones y reuniones. Después, con el ataque a Pearl Harbor, fue una acción un poco más económica, ya dimos apoyo económico, dimos apoyo de recursos a Estados Unidos para que este participara de lleno. Y finalmente fue ya la acción de política exterior, se volvió ya una militar, porque tras los ataques a los buques petroleros por parte de Alemania en 1942, no nos quedó otra opción más que participar y declarar la guerra a las potencias del eje. Ahí es donde se da la participación de nuestro heroico Escuadrón 201, que participó en las batallas del Pacífico. Y como resultados, en la política interna hubo un crecimiento brutal, fue una estabilidad política sin precedentes desde la Revolución Mexicana, porque por primera vez podíamos ver a 3 presidentes en la política interna participando y solicitando la unión nacional, teniendo así a quien fue el jefe máximo, Plutarco Elías Calles, a quien sería el que logró el crecimiento económico, social y político de México, Lázaro Cárdenas, y el sucesor que mostraba fortaleza y ser digno heredero de Cárdenas, que sería Manuel Ávila Camacho. En cuanto a las relaciones exteriores, México nuevamente se luce en este periodo nos ayuda a fortalecernos. Trágicamente, aunque en Europa continental se había afectado, México logra verse al mundo nuevamente como un país capaz, tal vez no una potencia mundial, pero como un país capaz de sostenerse y mantener una postura en contra de un enemigo del mundo y de las potencias mundiales. Logramos reconstruir nuestros lazos de cooperación, nuestras relaciones diplomáticas con países como Inglaterra y Estados Unidos, y nos vimos como un gran aliado, tal vez no tanto en el aspecto militar, pero a través de esta acción de política exterior mostramos el apoyo de manera política y económica. Entonces fuimos pieza clave para lo que sería el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Conclusión, México, la acción de política exterior, y para responder finalmente a las 2 preguntas planteadas al inicio, México no fue obligado a participar en la Segunda Guerra Mundial, lo hizo basándose en su principio de protección a la soberanía estatal en el continente americano, y lo hizo por propia voluntad. La participación del Escuadrón 201 es una extensión militar de esta protección a la soberanía nacional, es una acción ante el ataque alemán, y nosotros enviamos al Escuadrón 201 como una forma de decir, estamos dispuestos a proteger la soberanía nacional, no violando el principio, como lo menciona Karen Griselda Checa Richards. Y esto nos trajo beneficios. Entonces, continuamos con la reflexión final. ¿Qué aprendizajes hemos adquirido a través de esta actividad? Pues bien,
A través de esta actividad, en primer lugar, hemos podido identificar una acción de política exterior, que en este caso sería la participación activa de México en la Segunda Guerra Mundial. Hemos podido estudiar factores y variables de esta política exterior, que son importantes y, como lo menciona la profesora Elena Ibarra, es la parte que hacemos los internacionalistas, la función que cumplimos los internacionalistas y que ningún otro científico social puede, en las que ningún otro científico social puede incluir, es algo exclusivo de nuestra disciplina. En segundo lugar, pudimos identificar qué actores, además de México, participaron. En este caso, fueron Estados Unidos y las potencias del eje, principalmente Alemania y Japón. En tercer lugar, pudimos hacer un análisis más complejo, más completo, a profundidad de nuestra acción de política exterior. Pudimos ver su desarrollo, visualizarlo, dividido en estas tres etapas. Pudimos ver concretamente de qué se trató, por qué inició. Pudimos ver los antecedentes históricos que tenía esta acción de política exterior. En este caso, los antecedentes, como explicamos, fueron la participación en la Primera Guerra Mundial, que fue lo más cercano que tuvimos en nuestra historia. Fue la postura de Lázaro Cárdenas durante su presidencia, que duró de inicios del estallido de la Segunda Guerra Mundial y durante el surgimiento del Tercer Reich alemán, y la petición del Estado mexicano a los estados iberoamericanos de unirse en contra del fascismo. Y luego también pudimos ver qué resultados dio esta acción de política exterior, tanto en la política interna como en la política internacional, y creo que pudimos desarrollar una conclusión adecuada para el estudio de esta acción de política exterior. Luego, ¿qué problemas tuve al momento de desarrollar esta actividad? En verdad considero que lo más complejo de esta actividad puede ser el desarrollo de una exposición, como siempre, factores a vencer, un poco de nerviosismo. Sin embargo, creo que en general no se me complicó tanto, tal vez un poco el cronometraje. Sin embargo, en general considero que la actividad no se me ha complicado tanto. No tuve que desarrollar más allá que habilidades para hacer los videos. Un par de experiencias pasadas, de actividades pasadas, me han permitido tener la experiencia suficiente para desarrollar una presentación de PowerPoint e insertar un video. Las herramientas como Zoom también han sido sumamente útiles. Entonces, en este ámbito creo que no he tenido casi ninguna dificultad. Mi opinión sobre la actividad, honestamente, creo que es una actividad necesaria, tanto para la disciplina de política exterior, como para los que seremos algún día estudiosos, académicos o profesionistas de las relaciones internacionales. Porque la política exterior de nuestro país y de otros países es un campo de estudio sumamente importante e interesante y necesario de estudiar. Es necesario que nosotros sepamos cómo hacer un correcto análisis de una acción de política exterior, ya sea de México o ya sea de otro estado. Principalmente porque el mundo nunca, las relaciones internacionales nunca dejan de estar activas, de impresionarnos, como es el caso, tristemente, de la actualidad del conflicto entre Rusia y Ucrania. Gracias a estas herramientas, a este aprendizaje, ahora podríamos hacer un análisis de cuál es la postura de México, cuál es la postura de Ucrania, y podríamos identificar factores y variables. Entonces, esa es una parte indispensable. Finalmente, conclusión sobre la materia, opinión sobre la materia. Creo que es una materia muy compleja, no es una materia sencilla, porque involucra conocimientos generales sobre la sociedad, sobre historia y sobre todo sobre el ámbito político e internacional. Sin embargo, creo que es una materia muy completa. El desarrollo del curso ha sido adecuado. Creo que no han sido tantas nos han apoyado, nos han permitido desarrollar nuestra capacidad de reflexión, nuestra capacidad crítica, nuestra capacidad de investigación en el ámbito de la política exterior. Considero que es una materia que sin duda se gana su lugar en el plan de estudios de la carrera de Relaciones Internacionales en la UNAM. Reconozco mucho el apoyo de nuestra docente, nuestra docente Elena Ibarra, que siempre nos ha apoyado y también haré las si considero necesarias para profundizar aún más en la temática de nuestra vida. En general me quedo con un buen sabor de boca. Los foros han sido los adecuados. También quisiera agradecer, por supuesto, a mis compañeros
que siempre que me han apoyado, de los que me pueden a través de los espacios como los foros o las reuniones. En general, puedo decir que es una materia indispensable a toda persona que se adentra al mundo de las relaciones internacionales. Espero poder aplicar todos estos conocimientos en mi vida profesional, haciendo análisis extensos sobre acciones de política exterior en el mundo y de México. Por mi parte ha sido todo. Agradezco mucho su atención. Espero que hayan disfrutado mucho de mi breve exposición y deseo que todos tengan una buena tarde. Muchas gracias.